Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros llega una vez más. Gracias por estar con nosotros. De verdad, gracias por todos los comentarios, por todo lo que nos hacen llegar en relación a las pláticas que sostenemos con nuestros invitados y que son las que realmente importan, las que tienen pues más valía dentro del espacio de Entre Laguneros. Y bueno, pues decirles que es un trabajo de equipo, que está Claudia Martínez Martel en la producción, que está Roberto Ríos en la producción técnica y que nosotros estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes a través de la señal de 91.1 QFM, la estación que te escucha, a través de www.noticierosgren.com.mx, a través de la aplicación. Y bueno, pues por ahí tenemos nuestro Twitter, nuestro Instagram y ustedes desde ahí también podemos establecer y entablar conversaciones. Bueno, pues quédense porque hoy voy a platicar con alguien que desde la primera vez que lo conocí, me llamó la atención porque a pesar de su juventud, pues su gran conocimiento y su gran compromiso con la profesión que eligió, pero además, bueno, no lo hurta, lo hereda, y realmente es una persona muy cercana a nosotros porque es colaborador de Contextos. Pero bueno, Fernando Todd es abogado, notario público y consultor de empresas familiares. Precisamente de ahí el tema que nos ocupa cada vez que nos encontramos con él en el espacio. Representa clientes en asuntos en materia corporativa y de bienes raíces, incluyendo fusiones y adquisiciones, inversiones extranjeras y contratos. Es consultor de empresas familiares y obtuvo su nombramiento como notario público en el año de 2009. Desde esa fecha fundó una firma que provee de servicios legales bajo un esquema moderno, integrado en un solo despacho, todos los servicios legales y profesionales que necesita una empresa para competir en el mercado actual. Fernando representa clientes nacionales y extranjeros que participan en una amplia variedad de actividades como industria, comercio y servicios. Ha participado activamente en operaciones de fusiones, adquisiciones, escisiones y bueno, todo esto que tiene que ver con la vida de las empresas. Secretario de la Junta Directiva del Colegio de Notarios Torreón de 2010 a 2012, miembro desde 2000 de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, profesor en la Universidad de Monterrey en la UDEM, aspectos legales de los negocios en 2006, profesor adjunto de la Universidad Iberoamericana, en propiedad industrial e intelectual en el 2002, expositor en diferentes foros del tema de manejo y gestión de empresas familiares y padre de familia, esposo, hijo, pues todo esto que significa la vida. Así es que me encanta poder recibirte en este espacio de Entre Laguneros, Fernando. Gracias por aceptar la invitación y por permitirnos esta conversación. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, pues empecemos por el principio. O sea, vámonos con un poquito atrás en el tiempo, que no es mucho, porque pondero tu juventud y todo esto que has venido haciendo en un plazo tan corto. Pero cuéntanos de tu familia de origen, cuéntanos de tu niñez. Cuéntanos en qué momento descubriste que a lo mejor la abogacía también era lo tuyo para seguir con la tradición, a lo mejor. Pero yo no me voy a adelantar, mejor tú platícanos al respecto. Bueno, pues te platico, yo soy lagunero de origen, totalmente. La familia por parte de mi madre es Gómez Palatina, un poquito más atrás de Lerdo, mi papá de Torreón, entonces yo soy Lagunero a cabalidad. lagunero, cumplo totalmente el marco territorial para considerarme lagunero desde pequeño. Y pues nada, estudié la primaria y la secundaria hasta que me mandaron de refuerzo a otra escuela en la Pereira. Ajá. Y pues y por ahí anduve. No sé Ajá. por dónde vamos a empezar la plática. Oye, ¿y cómo fuiste de niño, Platícame. Fíjate que pues muy inquieto. La verdad es que siempre he sido inquieto desde muy chico. Lo primero que hice fue poner una tiendita fuera de mi casa, ya sabes, con la ayuda Con la limonada. sí, con la ayuda de mi mamá. Y desde muy joven incursioné en los medios de comunicación, porque yo a los 11 años empecé a publicar una columna en el periódico Noticias del Sol de la Laguna y me iba en las tardes allá a trabajar de office boy, a buscar recortes, a buscar fotografías, porque pues me gustaba mucho el fútbol por parte de mi abuelo, que había sido futbolista aquí en la región. Pues me inculcó muchas historias del fútbol de aquella época. ¿Pero futbolista profesional o de aficionado? Bueno, mi abuelo en aquella época, pues todavía no había fútbol Ajá. profesional en la región, pero era de la selección Laguna y del Torreón de aquellas épocas. Vamos a darle crédito a tu abuelo. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Arturo Rodríguez. Y pues me gustaba mucho el fútbol, estaba muy enganchado con ese tema. Además, pues mi tío es José Miguel Muguerza y entonces
tenía una oportunidad que muchos niños envidiarían en ese momento, que era acompañar al Santos en sus viajes. Yo estaba en el vestidor del Santos en los primeros partidos del Santos y eso me motivó mucho. Dije, a mí me gusta el fútbol. Nada más que resultó que yo no le gustaba el fútbol. y entonces como no tenía las mismas cualidades técnicas que Juan Idolmo Flores en aquella época, pues me dediqué a reseñar lo que veía, ¿no? Que es lo ¿Y que... a los 11 años tenías una columna en a los noticias? Sí, a los 11 años empecé a escribir de fútbol. No inventes, de Ajá, veras. sí. Iba a las ruedas de prensa y en las tardes me iba al periódico porque me permitían hacerlo. La verdad es que fui muy afortunado porque, pues, amigos de mi papá, periodistas, ya sabes, pues me adoptaron ahí y ahí ayudaba. Es que tu papá tenía una vinculación muy importante Sí, con mi todo papá el siempre mundo le ha encantado la grilla. del Así es periodismo. y pues nada, yo empecé realmente escribiendo una columna ¿Y cómo se llamaba la columna? ¿Te se acuerdas? llamaba Comentando el Fútbol. Por ahí tengo ¿Y cuántas columnas hiciste? Pues yo creo que estuve con ese tema a lo mejor 3 o 4 años. Porque me gustaba, lo que más me gustaba de ese trabajo era el trayecto que lo hacía en bici desde mi casa hasta el periódico. Ya me sentía grande, tenía 11, 12 años. Me podía ir en bici hasta la oficina, en otro Torreón, en otra época. Claro. Ahorita sería más complicado que los niños pudieran andar en bici por todo el Boulevard Constitución. ¿Tú permitirías que tus hijos lo hicieran? Pues yo sí, pero mi esposa yo creo que no. Tú sí, porque a ti te lo permitieron. No, sí. Pero la verdad de las cosas cosas la verdad es que no se no. puede. La verdad es que no se puede. No se puede. Ajá. Y pues así empecé yo, fíjate, con esa inquietud por hacer cosas, no sé. Pero, o sea, inquietito sí fuiste entonces desde chiquito. Sí. Entonces, pero eras buen estudiante. Debiste haber sido buen estudiante para que pudieras hacer tanta cosa. Fíjate que soy de lo que me gusta. En primaria no tuve ningún problema. Ya en secundaria con las matemáticas, aparte, soy disléxico. Entonces me costaba muchísimo muchas cosas. ¿Diagnosticado o...? Diagnosticado. Porque luego uno se anda diciendo cosas que ni siquiera es eso, ¿eh? No, sí, yo batallé mucho con la B y la D, los números y eso. Entonces, pues siempre fui muy inquieto, pero siempre en lo que me gustaba. Matemáticas, química, física, hasta la fecha no se me dan. Pero, pues las letras y todas esas cosas, pues sí me fueron gustando. Pero la comunicación. La abogacía tiene mucho que ver con los números. Pero para eso tengo contadores en mi despacho. Sí, totalmente de acuerdo. Uno tiene la claridad de que hay cosas que le gustan y otras que no le gustan, y que tiene talentos para ciertas cosas y para otras no. Entonces tú descubriste desde muy chiquito que tenías talentos, porque finalmente yo digo que ustedes los abogados tienen están vinculados mucho con el tema de la comunicación. O sea, porque ustedes tienen que hacer escritos, tienen que saber redactar, tienen que saber plantear las ideas. Tienen que hacer muchas cosas que tienen que ver con la comunicación humana. Claro, definitivamente. Y como tú dices, la relación entre las cuestiones legales, las cuestiones humanas y el tema de la comunicación siempre está muy a la par. Uh-huh. Pues de hecho, cuando yo presenté mi examen vocacional, ya cuando estaba terminando la prepa, mis 3 opciones eran, primero, psicología, segundo, comunicación y tercero, derecho. Pero en aquella época yo tenía una beca de la Ibero y en la Ibero no había ni psicología y me costó mucho entender cómo iba a trabajar de comunicador porque no tenía ninguna referencia en mi familia en el área. Pero si ya habías escrito una columna, que ¿nunca te pagaron por la columna? No. Ni siquiera las gracias, ni un chicle, ni un chocolate o algo, ¿no? No, nunca me pagaron, qué malo. Pues por eso no entendías cómo ibas a vivir de comunicador. Sí, por eso. Y después de eso, pero continué, pues incluso fui actor, llegué a ser actor profesional. Hace relativamente poco salí en una película justamente del Santos Laguna y por ese evento sí cobré un cheque. Entonces puedo decir que ya participé como comunicador. O sea, ¿fuiste actor? Sí, desde joven también estaba en grupos de teatro y en obras y tal. Y
hace como 10 años, a lo mejor, que hicieron una película del Santos, me habló Connie Musquiz, que es amiga mía. Linda, directora de teatro. Me invitó a participar con un personaje muy, muy, muy pequeño. De hecho, mi registro en la Asociación Nacional de Actores sale como extra que habla. Llegué a ser extra que habla. ¿Y con quién te formaste teatralmente hablando? ¿En qué grupos estuviste? En diferentes del Teatro Mairán. Ajá. Y en la preparatoria y en la secundaria. ¿A poco te tocó Jorge Méndez? No creo que te haya tocado Jorge Méndez, no, ¿verdad? No. ¿Quién te tocaría? ¿No Híjole, te acuerdas? no me preguntes porque soy muy malo con los nombres. Son tus maestros de teatro, ¿cómo se te olvida? No sí, entiendo. Ya sé. Bueno, ¿y estuviste en el escenario? Sí, claro. ¿Sí estuviste, participaste en alguna obra de teatro? En varias. En una incluso fui de Macario. Y cuando ya estaba estudiando Derecho, una vez fui a una audición a una compañía teatral que hacía giras con obras de Disney. Tampoco me acuerdo cómo se llama, pero tú sí te vas a acordar. ¿La de Vicente Padilla o quién? No, es una señora. Rosina Rojas. Ándale. Sí. Y presenté una audición para hacer un papel en la obra ¿cómo se llama? ¿En cuál obra? La Bella y la Bestia. Yo iba a ser el malo de La Bella y la Bestia. Y entonces mi mamá me pidió que primero le llevara el título de Derecho. Y no te fueras de gira artística. Y después me fuera de gira artística. Entonces tuve que abortar esa misión. ¿Y te frustraste o no? ¿Te hubiera gustado ser la bestia? Fíjate que... ¿O eras el galán que la bestia que odiaba? ¿El galán de la bella o qué era? No, era el malo de La Bella y la Bestia, creo. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo era el galán de la bella. Sí. Fíjate que... No me frustré. Es que, fíjate cómo es, o sea, ya tenemos algunos años de conocernos. Ajá. Y lo que menos hubiera imaginado es que fuiste a incipiente actor. Fíjate. Extra que habla. No, y todavía no te platico mi historia de mojado. ¿Cómo? He hecho muchas cosas en mi vida, no me puedo quedar quieto. Pero qué padre. Sí. Hay algo que debiste haber hecho en esa etapa de tu vida, porque hay cosas que uno puede hacer a ciertas edades y hay otras que no. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, yo terminando la carrera me fui a trabajar a Canadá, de carpintero. Bueno, fíjate que ahora está muy de moda. ¿Sí? Me preocupa. Pues me preocupa porque tiene que ver con esta falta de oportunidades para los chavos. Definitivamente. Sí, pues resulta que los chavos egresan de universidades que además sus papás pagaron muchísimo dinero por ellos, sí, para que puedan estudiar, y se están yendo a trabajar de albañiles a Canadá. Sí, está muy complicado. Es una situación real. Pero también, ¿sabes qué? Allá aprendes a ver las cosas de una manera aprendes la vida. Aprendes la vida. Chavo, o sea, sí. ¿Te fuiste recién egresado? Sí, yo creo que sí, recién egresado. Justo al día siguiente que me entregaron mi diploma, me fui. Oye, pero entonces, te hicieron los test de habilidades y de sugerencias para la carrera profesional, y entonces, comunicación, psicología y abogado. Sí. Y entonces, como no sabías que te ibas a dedicar a la comunicación, de que ibas a vivir, pues no, y como no había psicología, pues te fuiste a Derecho, que es lo que conocía, porque lo he visto en casa. Mi papá es abogado, y pues más o menos tenía una idea de cómo era ese mundo. Pero a diferencia de mi papá, que tenía un despacho de litigio, pues yo me dediqué más al ramo de empresa, porque prácticamente desde el segundo semestre de la carrera entré a trabajar en Lala, en la pausterizadora, como gestor, ahí viendo qué se ofrecía, qué no se ofrecía, y dentro de esa misma dinámica fui el primer abogado en la pausterizadora y empecé a trabajar y a darle un poco de estructura al departamento jurídico, y de la pausterizadora. Hice una auditoría legal de la empresa. Semestre. Sí, en segundo semestre. Bueno,
del 96 que entré, 96, al 99 estuve ahí en Lala. Trabajando en temas de auditoría, porque después me pasé al corporativo y hice una auditoría a todas las empresas del grupo, y al final, con los resultados de esas auditorías, me encargaron, ya después de que regresé de mi periodo de mojado en Canadá, sí, me encargaron que abriera el área jurídica del grupo ya corporativa, y entonces tuve una suerte brutal, porque pues el que estaba de director de finanzas me arropó y me dijo, tú te vas a encargar de abrir el departamento jurídico y de corregir todas las observaciones que encontraste en las auditorías que hiciste. Y pues también puedo decir que fui el primer abogado interno en el corporativo del ALA. Bueno, híjole, por eso es que es tan importante platicar, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Esto es Entre Laguneros, quédese con nosotros. Y continuamos en Entre Laguneros. La tarde de hoy estamos platicando con Fernando Todd Rodríguez, que la verdad es que luego tenemos que decir el apellido también de la mamá. Somos muy injustos. Digo, yo misma me repruebo en ese sentido. Pues tuvimos madre y tuvimos padre, ¿no? Claro. Entonces hay que decirlo. Y ese es un tema porque yo como abogado, todo el mundo cree que me llamo Fernando Todd Siller. Pues no, pero es tu papá, ¿no? Mi papá es Fernando Todd Siller. Ajá. Pero también son esas cargas, ¿no? Que les vas dejando a los hijos, porque yo toda la carrera con todos los maestros con los que me paraba, Fernando Todd Siller, no, Fernando Todd Rodríguez. Ajá. Todavía hasta la fecha llegan a la notaría preguntando por Fernando Todd. Sí, es Fernando Todd Siller. Ajá. Bueno, está bien y está mal las dos cosas, ¿no? Está bien porque tu papá hizo un nombre. Claro. Sí. Y está mal porque tú tienes tu propio nombre. Claro. ¿No? Y para mí ha sido un activo, la verdad. Claro. Sí, no, eso definitivamente. Que te abre puertas, sí, y que te conecta y tal, ¿no? Que por lo menos te voltean a ver de entrada. Sí, porque y luego son las estirpes, ¿no? O sea, que se van configurando, así como hay familias de doctores, hay familias. ¿Te gustaría que tu hijo fuera abogado? No. ¿No? No, digo, me gustaría que hicieran lo que ellos les gustara. De hecho, parte de eso fue por lo que decidimos que mis hijos nos llamaran Fernandos. Ah, muy bien. Sí. Cortas. Estamos cortando ahí la transmisión genética o de vinculación por el nombre, ¿no? Claro. Sí. ¿Crees en esto de alguna manera? Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Creo que cuando le pasamos el nombre de un familiar a uno de nuestros hijos, le estamos pasando las cargas y las historias que a lo mejor muchas veces ni siquiera las conoce, pero que con el paso del tiempo va a entender por qué ciertos patrones y por qué ciertas repeticiones se siguen dando. ¿Es difícil cambiarte de nombre desde el punto de vista legal? Es complicado. Yo creo que es un tema que irá mejorando y facilitándose con el tiempo, pero sí es tedioso, sobre todo porque tendrías que hacer cambios en tus títulos, en tus cédulas, en tus licencias, en todo. Sí, ya me imaginé y dije, no, que mejor. Es más, hay mucha gente que se cambia el nombre informalmente. Ah, claro. Sí. Claro. Y pues ahí está el de Café Tacuba, un día se llama de un modo y otro día se llama de otro, ¿no? Exactamente. Que está padre eso. A ver si escogemos luego otro nombre. Bueno, pues entonces, terminas la carrera. Ajá. Pues, ¿te gustó tu carrera? ¿La disfrutaste? Sí, me gustó mucho. ¿Y qué materias eran las que más te gustaban? Fíjate que... ¿O era en función de lo que estabas haciendo ya en Lala? No, yo creo que fueron dos carreras alternas. Una la que llevaba en la universidad y otra la que llevaba en la empresa, en el trabajo. Es totalmente diferente. A mí me gustaba mucho la teoría, me gustaba mucho... derecho penal, por ejemplo. Para mí el derecho penal es muy bonito, obviamente ejercerlo y trabajar en ello ya es mucho más complicado y se requiere una sangre especial para hacerlo, pero en teoría, en estudio, los libros se disfrutan mucho el tema de la cuestión penal, las obligaciones también, lo mercantil. La carrera como tal me gusta. Uh-huh. Y siento que me ha ayudado porque he logrado compaginar varias cosas que me interesan. Uh-huh. La comunicación, pues ustedes me invitan aquí a platicar con ustedes y a mí me encanta, es mi día favorito de la quincena.
sigo escribiendo, publicando artículos, sigo comunicándome, trabajo mucho también, como ahorita platicábamos, para las negociaciones, para las pláticas, para las mediaciones, pues siempre el poderte parar a exponer, mediar, también te va ayudando. Se me hace complicadísimo eso que haces tú, mediar. Porque finalmente cuando tienes que mediar es que hay posiciones encontradas, ¿no? Sí, claro. Y entonces estás como en medio del remolino tratando de que el remolino cese su ir y venir para que pueda la gente pues tomar las decisiones más asertivas que le convengan a unos y a otros. Y todo esto es comunicar, porque al final del día, siempre en una negociación hay que ver cuáles son los derechos y las obligaciones que voy a adquirir. Y la mediación va a ir en el sentido de que los derechos y las obligaciones que estoy adquiriendo sean similares a las de la otra parte para que valga la pena y que podamos aterrizar en algo. Claro, por supuesto. Entonces terminas la carrera y te vas de mojado. Me voy de mojado. ¿Por qué dices que te fuiste de mojado? Seguramente en ese entonces no se necesitaba visa, ¿verdad? Para entrar a Canadá. A Canadá, no, me fui, digo, pasaporte mexicano, sí. Ahí te sellan y te dan un permiso de 6 meses, pero el permiso es para estudiar. Sí, sí. Y yo me fui a trabajar. Pero tienes que comprobar que te ibas a inscribir en alguna escuela o no. Fíjate, no me acuerdo, fue hace ya 20 años que me gradué. 19 años, me gradué en el 2000. En aquella época te sentías como que el hombre moderno, porque eras la primera generación del siglo XXI. Pero además el 2000, el año de la transición en México, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, a mí me tocó vivir ese día en Canadá con amigos mexicanos allá y fue pues muy emocionante el ver cómo Vicente Fox había ganado lo que parecía que nunca iba a pasar. Lamentablemente pues después gobernó y entonces se nos cayó a todos la ilusión. Lo que pasa es que el presidente lo que quiso decir es que no estaba preparado para tanto vaivén político. Pero entonces te vas a Canadá y te trabajas de carpintero. ¿Y qué sabías tú de carpintería? Nada, tampoco crees que mucho, pero a mí me tocaba barnizar. Ah, y entonces con las lecciones de Karate Kid tenías. Ándale, wax on, wax off. y difícil, ¿no? Porque además el clima y todas estas cosas, Fíjate ¿no? Que ¿O lo viviste bien? Lo viví muy bien. Lo viví muy bien y sabía que iba a ser nada más un periodo, tampoco era mi intención quedarme allá, sabía que lo que quería era, ya sabes, darte un break de la universidad, estudiar inglés y trabajar un rato. Y regreso a Torreón. ¿Después de cuánto? Después de 6 meses. Pues muy buen tiempo. Regreso a Torreón y se da la oportunidad en ese momento que me vuelven a hablar del ALA y me dicen, oye, pues nos entregaste aquí un dictamen de todas las empresas, pues ahora hay que arreglarlo. ¿Qué hacemos? Porque fue también en la época en que se empezaba a pensar en sacar a bolsa al grupo. Entonces, pues para sacar a bolsa a una empresa tienes que tener todo muy bien estructurado. Y pues muy bien, en Lala, ahí estuve otros 3 años y participé muy activamente en muchos procesos de adquisiciones de empresas, de expansión y de crecimiento del grupo, hasta que dije, tengo 26 años, en Lala pues, está pasando a otra etapa y me fui a hacer una maestría a la Universidad Complutense de Madrid, en donde estudié Derecho Europeo, pensando en todas estas negociaciones y en regresar un día a México para entrar a trabajar a un despacho de abogados ya como una firma más grande internacional, en donde me iban a pedir pues un título de este tipo, ¿no? Entonces regreso y me voy a Monterrey. Mi primera opción era irme a Torreón, irme a México, un poquito lo que platicábamos de la falta de oportunidades que hay aquí en la región. ¿Cuánto tiempo estuviste en Madrid? En Madrid estuve 1 año, lo que duraba la maestría.
Después regreso, mi intención era irme a México, pero en una reunión con los amigos me hizo un amigo, pues vámonos a Monterrey, yo allá estoy viviendo, está muy bien. Y me fui, según yo, una semana y me quedé, creo que 6 años. Me traje esposa y me traje niños. Cosa tan linda. Oye, pero entonces, te acomodaste luego cuando llegaste o le Sí. batallaste. No, fíjate que en Monterrey conseguí trabajo a los 15 días. No, hombre, no, hombre, qué bárbaro. Sí. Y un trabajo que te gustaba, Sí, porque luego pues puedes conseguir trabajo, pero no era lo que tú sí, querías. tuve mucha suerte porque como que siempre tuve un plan de cómo iba a ser mi carrera Tu profesional, desarrollo. Ujú. que era después del ALA hacer la maestría y después buscar entrar a un despacho de este tipo, entrar a trabajar en Thompson & Knight, que es un despacho gringo, en donde, fíjate, donde no nos preocupábamos por buscar clientes porque todos nos los mandaba la oficina de Dallas, Ujú. atendíamos puros clientes americanos que tenían inversiones en México y únicamente atendí 2 empresas mexicanas y estas 2 empresas mexicanas tenían la particularidad de que tenían broncas familiares, ¿sí? Ujú. En una defendíamos representábamos a una mujer Ujú. que tenía un conflicto corporativo muy fuerte con sus hijos y le querían quitar el control de la empresa, y a un yerno que quería tomar el control de la empresa de Su su suegro. suegro. Que Entonces, abundan. ah, se da mucho. Se da. Y entonces desde ahí empezamos a ver la importancia que hay en las empresas familiares de realmente establecer acuerdos y poner todo en blanco y negro y de poner las bases de cómo se debe de administrar un negocio y de gestionar una empresa familiar que tiene N cantidad de implicaciones. Ya hemos platicado en estas colaboraciones en contextos de toda la problemática que existe en las empresas familiares y que muchas veces es lo que nos detiene para detonar, para dar el siguiente paso. Claro, claro, por supuesto. No, ha sido un tema impresionante, sobre todo partiendo de los números reales de la cantidad de empresas familiares que hay en este país, desde las pequeñas y medianas empresas hasta los grandes corporativos, todos en su justa medida o en la medida de cada quien, van teniendo conflictos, ¿no? El esposo con la esposa, sí, o con los hijos, Sí. o con O un los empleado, hermanos. sí, es que velo, o sea, nada más dense una vueltecita así por su entorno más inmediato, desde el señor que tiene la miscelánea hasta el que tiene el taller, hasta el que tiene la empresa un poco más grande o la cadena de negocios, todos de alguna manera tienen una vinculación de familia dentro de la empresa. Claro. Y tenemos esta mala concepción de pensar que la empresa familiar es una miscelánea o es una empresa chiquita. Grupo Carso, que es la empresa más grande de México, es una empresa familiar. Eh, entonces, lo que aplica para Grupo Carso lo podemos aplicar en todas las empresas del tamaño que éstas sean y te van a permitir crear una estructura para crecer, para tener una mayor rentabilidad, para poder diversificar tus actividades porque la familia crece más rápido que la empresa. Ujú. Entonces, si no preparamos la empresa para que soporte y para que sirva como un trampolín de diversificación de los negocios de la empresa y que pueda absorber y aprovechar los talentos que todos los miembros de la familia puedan tener, va a ser muy complicado que una sola empresa pueda seguir manteniendo. No, la sangras, Claro, acabas con ella, queda famélica, claro. porque es imposible, ¿no? Son demasiadas personas viviendo de una sola empresa y además con estos conflictos. No sé, ¿cuáles son los principales conflictos de las empresas familiares? ¿El dinero? Fíjate que el dinero, obviamente sí, pero yo creo que la confusión de los roles, ¿sí? Es muy común que no entendamos el hecho de que el dueño de la empresa es quien legalmente aparece como accionista y que un trabajador de la empresa, así sea familiar, tiene derecho a obtener un salario, pero no le da derecho por sí mismo a tener unas utilidades. Y entonces, cuando confundimos el rol de si soy dueño, de si soy trabajador, de si soy el papá, de si soy el hijo, de si soy el empleado, el no tener todas estas identificaciones muy claras generan mucho conflicto. Pero además el ser dueño tampoco quiere decir que puedas ir a la caja registradora, abrirle y sacar el dinero cuando quieres, ¿no? Exactamente, Que eso es bien común. exactamente. Y
pues es una falta de disciplina, ¿no? Al final del día es algo complicado, no te voy a decir que es fácil, porque si fuera fácil lo veríamos más. ¿Te pasa como, es que se me vino inmediatamente la imagen de que uno va al terapeuta, o al psicólogo, al psiquiatra, cuando está uno con el agua hasta el cuello? Sí. Me imagino que como consultor de empresas familiares, las empresas luego van cuando traen un problema encima. Sí, y sobre todo cuando el fundador, quien dirige la empresa, está a punto de retirarse o ya tiene los hijos en la edad productiva y que quieren tomar las riendas, que quieren entender cuál es un poquito mejor su papel en el organigrama de la empresa y en la dinámica. Y lo complicado es la gestión de cómo va a ser la sucesión patrimonial y la directiva. Eso es lo Y más... entonces llegas a este despacho en Monterrey y como anillo al dedo, o sea, revisas estos casos, todos los casos, y de ahí te surge como esta inquietud de especializarte todavía más en lo que tiene que ver con empresas familiares. Sí, sí, desde ahí y desde ahí empezamos ya a trabajar en esta metodología y en cómo vamos a ayudar y a organizar a las empresas, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para tener el último bloque de esta conversación. Y continuamos en Entre Laguneros. Muchas gracias por estar, por quedarse, por disfrutar, como lo estoy haciendo yo, esta conversación con nuestro invitado Fernando Rodríguez. Y bueno, Fer, ya tienes muy claro como tu nicho de oportunidad dentro del mundo de la abogacía, es muy enfocado a este tema de las empresas familiares, a la par con lo que significa ser notario. Que esa es otra pregunta que te quiero hacer. Antes los notarios eran buenos, sí señor, no señor. O sea, eran unas figurones porque ellos daban fe. Lo que hacen los notarios es dar fe. Ellos avalaban, ellos de alguna manera registraban un acto y entonces el notario era de toda la confianza y de toda la credibilidad. Era una figura muy notable dentro de la sociedad, ¿no? Sí. Te daba mucho estatus. ¿Sigue siendo lo mismo? Seguimos teniendo la misma función. Tenemos la delegación de la fe pública del Estado en nosotros, operamos exactamente igual. Hay muy buenos notarios en la región, en el país. Creo que la notaría es uno de las profesiones que está en riesgo de desaparecer en los próximos 15 años, cuando mucho. ¿Por qué te digo esto? Porque hay sistemas, hay nuevas tecnologías que van a poder permitir que los notarios tengamos una funcionalidad más práctica. Te platico, porque después de ser trabajador ilegal en Canadá, después me fui de legal a trabajar en un despacho también. Después de que estuve en Thompson, me fui para Canadá y trabajé en Vancouver en la oficina de un buen amigo abogado. Y allá todos los abogados son notarios. En British Columbia, si eres abogado, tienes un fiat notarial. Y ahí celebras en el despacho todas las operaciones inmobiliarias, corporativas, tal como lo hacemos acá en México, ¿no? Pero allá, hace 10 años, porque yo me fui antes de ser notario, hace 10, 11 años que estaba trabajando ahí, ya había un sistema que te permitía celebrar operaciones de compraventa de inmuebles en una plataforma digital. Y todo se sellaba con la firma electrónica del notario, del abogado. Yo no creo que estemos lejos en México de empezar a adoptar todas estas cosas, y entonces pues la función notarial se va a ver cada vez más, pues no quiero decir limitada, pero sí modernizada, porque yo creo que es insostenible ambientalmente manejar las notarías como lo tenemos que hacer hoy en día. Es una cantidad de papel impresionante. En el despacho tenemos contadores, tenemos ingenieros, y el único que maneja papel soy yo. ¿Sí? Porque todos los demás pues, trabajan en la computadora y no generan tanto. Y creo que ya desde el punto de vista ambiental, desde ahí tenemos que empezar a visualizar cómo vamos a evolucionar con la notaría.
ya no es el mismo estatus, las cosas están cambiando en todos lados, y vamos a ver qué pasa. Pues sí, porque además las decisiones de quién es o no es notario luego caen en una persona. Sí. Y no necesariamente en las capacidades o en las certezas que un profesionista pueda dar en relación a lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente creo que son las propias instancias las que le han quitado como todo voy a decirlo así, perdóname, glamour Sí. a la notaría, ¿no? Y también nosotros los notarios somos responsables de todo eso. También, claro. También. Pero yo creo que, pues como todas las profesiones, México requiere que cada uno en su área mejore y se perfeccione y se profesionalice para brindar mejores servicios, para atender mejor a los clientes, a la ciudadanía, a la gente que nos requiera, ¿no? Uh-huh. Sí, justo creo que por eso es toda esta transformación que ha venido sucediéndose en el país, ¿no? Porque no estábamos contentos con lo que se estaba haciendo y pues hay que buscar por otro lado, porque la locura empieza cuando haces lo mismo pretendiendo obtener resultados distintos. Así es. Oye, Fer, y entonces, ¿estás contento con las decisiones que has venido tomando en tu vida? Porque además te casaste también muy joven, ¿no? No me casé tan joven. No, es que espérame, aquí ya vamos a empezar mal, porque te voy a decir una cosa. Yo cuando platico con gente como tú, no, es que no estaba tan joven. Espérense tantito, dejen que acumulen un poquito más de años y van a tener otra perspectiva, van a decir, sí estaba muy joven. Bueno, yo tenía 33 años. Bien, buena edad, la edad de Cristo. Sí, como Jesús, uh-huh. Igualmente. ¿Qué estábamos diciendo? O sea, sobre las decisiones sí. en tu vida, o sea, y bueno, el matrimonio es una de las... Yo digo que hay dos decisiones que son fundamentales. Una, ¿qué vas a hacer profesionalmente, productivamente hablando? Y la otra es la pareja, o sea, porque esas o te llevan hacia arriba o te hunden. Sí, definitivo. No, yo tuve mucha suerte con mi mujer, con mis hijos, tengo dos hijos pequeños todavía, y pues sí, estoy muy contento con lo que he hecho, tanto en lo profesional como en lo personal. Uh-huh. Sí, la verdad, obviamente a veces te equivocas, a veces tomas decisiones incorrectas, pero lo importante es siempre volver hacia el camino que andas buscando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo más padre de ser padre? Pues fíjate que muchas cosas. Para mí ha sido aprender a ponerme en regla yo, en decir, si quieres ser un ejemplo para tus hijos, tienes que portarte como quieres que tus hijos se porten y tienes que esforzarte más, definitivamente. Uh-huh. Te cambia la perspectiva una vez que eres papá. Por supuesto. Sí, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Sí, definitivamente. Ni vuelves a dormir tu igual. Tu dinero se tiene que repartir. Híjole. En todo. No vuelves a dormir. Sí, y si estás pensando que porque tus hijos están chiquitos, que cuando crezcan vas a comerte el pan de la boda, como decían antes los papás, pues no. Sí, porque no. A medida que creces, las preocupaciones son de otra envergadura, de otra índole. Claro. No, ya lo estamos viendo y pensamos, híjole, imagínate cuando se vayan de antro, cuando no regresen y luego, pues yo era muy vago y me acuerdo. Pues andabas en el teatro, andabas en el fútbol, en todos lados. Pero qué padre. Sí. Aparte, me tocó vivir en un Torreón en donde se podían hacer muchas cosas. Uh-huh. Lamentablemente lo que más extraño, yo creo que si pudiéramos establecer un par de cosas que se extrañan de la niñez, es la tranquilidad que teníamos antes. Torreón era una ciudad, yo me acuerdo de ella, donde puedes hacer muchas cosas y donde tenías la libertad y la tranquilidad de andar caminando en donde quisieras y platicando y conviviendo con la gente. Ahorita es difícil. Ahorita veo un Torreón un poco distante en cuanto a la comunidad, o no sé si así me está tocando verlo a mí. No, yo creo que tiene mucho que ver con esto que
se ha comentado de la ruptura del tejido social, o sea, somos extraños viviendo en un mundo de extraños Claro. y eso es terrible. Oye, Fer, ¿y el mejor libro que hayas leído? El que te dejó así como, todavía lo recuerdo. Yo creo que todo el mundo tenemos un libro en particular. Bueno, Peña Nieto tenía 3. Que no supo decirle el nombre, por No cierto, supo pero no decir le el digas nombre. a nadie. No. Ah, Fíjate que de los primeros libros que a mí me tocó que me marcaran fueron Los Tres Mosqueteros. mm, Me aventé la trilogía, como ahorita yo creo que los niños se avientan Harry Potter. a Harry Potter. Después de eso me gustó mucho de Hermann Hesse, Lobo Estepario, Lobo por Estep- ejemplo, Damián, y otro que me marcó mucho fue de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Mira. Sí. ¿Eres lector? Sí, ¿Sí? ¿Te gusta leer? sí, me gusta leer. Sí. Y eres también aficionado al fútbol. También, muy ¿Sí? futbolero. ¿Eres santista? Sí. No, te costó decirlo. No, soy totalmente santista, pero le he perdido mucho el gusto al fútbol mexicano, fíjate. ¿Sí? Sí, ya como ¿Pura liga europea o qué? pues sí, tenemos acceso ya Pues a sí. ver otro tipo de fútbol Sí. y el fútbol mexicano, nada más le voy al Santos, no veo ningún otro partido de México. Eso es bueno. Oye, ¿y cómo nos ves como sociedad? O sea, un joven profesionista como tú, con esta experiencia que traes encima, ¿cómo ves al país? ¿Qué esperas tú del país? ¿Qué esperas del país que les va a tocar vivir a tus hijos ya cuando hayan tomado estas decisiones que a ti te ha tocado tomar? Fíjate que a mí me preocupa el futuro de mis hijos en la región. Yo soy un poco negativo en cuanto a qué pueden esperar ellos aquí. La verdad no veo que nos pongamos de acuerdo, no veo un proyecto para la ciudad, veo que nos falta mucho trabajar en identificar hacia dónde queremos llevar a nuestra región. Sí, soy un poco negativo en cuanto a esto y me da mucha pena porque yo quisiera pues colaborar en algo y es lo que trato de hacer en construir un lugar donde pueda haber desarrollo, donde pueda haber inversión, donde pueda haber tecnología. Creo que estamos muy lejos de poder pensar en que esta ciudad va a ser viable en los próximos 20 años. Ujú. Y me da pena decirlo. ¿Y qué tendríamos que estar haciendo entonces ante un diagnóstico tan desfavorecedor del futuro? Organizándonos. Yo creo que platicar, ver la situación desde otra perspectiva, de una manera en que podamos invertir, de que podamos organizarnos, de que podamos proyectar un plan para dónde queremos tener a Torreón en los próximos 20 años, que ahorita pues hay esfuerzos en el INPLAN y en, no sé, las cámaras que estén haciendo al respecto, pero los veo muy, muy cortos y muy desestructurados. Tú que has hecho un camino, una ruta de tu vida en función de tu rumbo profesional, que lo trazaste tan adecuadamente, ¿qué sigue en tu vida? O sea, o donde estás, te tienes que estacionar un ratito como para poder consolidar todos estos objetivos que te planteas. Sí, ahorita estamos consolidando primero el despacho del cual soy socio. Somos un grupo de socios trabajando justamente en diferentes áreas enfocados a atender empresas familiares y pues colaborar en este proyecto y en un proyecto que tenemos con el Centro Mexicano de la Familia Empresaria, en donde pues estamos agrupando gente con este tipo de inquietud en todo el país. Y entonces es el siguiente paso para mis próximos 15 años. O sea, ahí te ves. Sí. Bueno, y acompañando, por supuesto, la vida de tus hijos y la formación de tus hijos. Claro. Y consolidando este aspecto que es la vida familiar, que sin duda alguna es la plataforma ideal para poder ser más productivo y más feliz, ¿no? Pues Fer, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Digo, me quedo y de verdad, no me extraña todo esto que nos has platicado. Me causa sorpresa, pero no me extraña porque así te vi desde un principio, muy inquieto, con muchas ganas de hacer. Te comes el mundo. Y qué padre que todavía, es que creo que todos nos toca un bocado de este mundo, independientemente de la edad. Decía Mafalda que hay que cambiar el mundo antes de que el mundo te cambie a ti.
Sí, nos quedamos con eso. Yo no voy a decir nada más. Muchísimas gracias. Fernando Todd Rodríguez estuvo con nosotros entre Laguneros. Gracias a ustedes por habernos atendido. Los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.